Buenos días, hoy vamos a tratar el tema de alteraciones de columna vertebral. Entonces, primero vamos a hacer un repaso básico anatómico. Entonces, la columna vertebral consiste en un grupo de huesos y tejidos conectivos con una médula espinal de tejido nervioso. Protege la médula espinal, brinda sostén a la cabeza, sirve como punto de inserción en costillas, para la cintura de extremidades pélvicas y los músculos de la espalda. Se compone de un conjunto de huesos llamados vértebras. Tenemos que la columna vertebral de un adulto se divide en 5 regiones, conformada por 26 huesos, donde son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un hueso sacro, el cual anteriormente en la evolución eran varios, pero pues se ha ido soldando y se ha convertido en un solo hueso. El hueso coxígeo, que también es un vestigio de la evolución. La columna vertebral presenta curvas normales, está la curva cervical y lumbar, son cóncavas hacia posterior, a diferencia que las curvas torácicas y sacras tienen la curvatura anterior. ¿A qué me refiero? Aquí, torácica, la curva está hacia afuera, qué pena. eh, Sacra está hacia afuera, la torácica tiene la concavidad hacia afuera, y si vemos la cervical, está de forma contraria, al igual que la lumbar. Ahora bien, esta fórmula es la que nos da la resistencia de la columna, donde R es la resistencia a la carga y N es el número de curvas. Entonces, si tendríamos, volvámonos a mirar, una, 2, 3, 4 curvas. Entonces, ese N se repasaría por 4 y esa sería la resistencia que podría llegar a tener la columna. Pero lo que se refiere a esa fórmula es que esas curvas van a fortalecer o van a brindar mayor resistencia ante las cargas. A diferencia de que si la columna fuera completamente recta. Ahora bien, si las curvas fisiológicas están normales, pues ellas brindarán, o su función principal será movilidad, resistencia, estabilidad, mantener el equilibrio cuando se está de pie, absorber impactos al caminar y proteger la columna vertebral de fracturas. Si vemos, entonces tenemos dos curvas lordóticas que está presente en cervical y en la lumbar, y tenemos dos curvas cifóticas que están presentes en la torácica y en la sacra. Ahora bien, si vemos cómo aparecen esas curvas en el largo del desarrollo de cada persona, nos referimos al desarrollo ontogénico. Entonces, el feto solo hay una curva con una cavidad anterior. Entonces, si lo vemos acá, el recién nacido presenta siempre esta curva. Aquí el chiquito está boca abajo. Luego, más o menos hacia los 3 o 4 meses, cuando el chiquillo empieza a controlar la cabeza, se empieza a formar la lordosis cervical más posterior entre los 8 y 9 meses, cuando el niño se empieza a asumir la posición sedente, aparece la curva cifótica en el tórax, en esta zona. Posteriormente, cuando asume la posición de bipedestación alrededor del año, aparece la curva lumbar. Entonces, si ven, cada curvatura va correspondiendo a una posición o a asumir un control de los segmentos corporales. Las curvas cervicales y torácicas aparecen por modificaciones óseas y musculares. Cuando el niño levanta la cabeza, pues cambia las fuerzas de compresión sobre la tracción. Entonces ya no está comprimida, sino empieza a haber una fuerza de tracción atrás. Entonces hay una combinación de fuerzas de compresión y tracción a la columna. Como les decía, la lordosis lumbar aparece en la bipedestación por ser contraria a la flexión. Las curvas torácicas y sacras se denominan como las curvas primarias, se forman durante la evolución fetal
La cervical y lumbar se llaman curvas secundarias, se forman al iniciar varios meses o pasado varios meses después del nacimiento. Y unas curvas se pueden decir maduras, unos huesos maduros, una columna madura, se llega hasta los 10 años de edad. Ahora bien, si hablamos cómo se formaron esas curvas filogénicamente, ¿qué es la filogénesis? La filogénesis es la evolución o el desarrollo completo del humano, pero no se habla de una sola persona, sino de la evolución completa de la humanidad. Entonces, si vemos, esta es la imagen más clásica de la filogenia, vemos como que al inicio las curvas prácticamente no eran curvas. Si acaso estaba una curva muy leve cervical lordótica y una sacra, pero realmente los animales cuadrúpedos, cuando estamos en cuatro patas, no tienen curvaturas. Un perro, un gato no tiene curvatura por mantenerse cuatro patas, prácticamente son rectas. Luego, a medida que vamos avanzando en la evolución, empiezan a aparecer otro tipo de curvaturas, igual que pasa en el niño, cuando se pone de pie, se empieza a formar la lordosis lumbar, ¿m? La cifosis torácica. A medida que aparece la evolución, se llega a una postura, se puede decir, balanceada, en la cual aparecen sus cuatro curvas, pero pues hasta ahí no llega la evolución, la filogénesis sigue actuando sobre nosotros. Entonces, posiblemente vamos a empezar a ver en, en nuestros clientes alteraciones, o ya estamos viendo alteraciones en columna, aumento de cifosis, aumento de lordosis, aumento de cifosis torácica, ¿m? Ya sea por actividades de la vida diaria, por trabajos o por malas posturas, que es lo que nos está pasando actualmente. Ahora bien, los factores que determinantes para la estática de la columna, para que esté estable esa columna, son la morfología normal de los cuerpos vertebrales, que son los que van a componer toda la columna vertebral, la integridad anatomofisiológica de los discos intervertebrales y ligamentos, la orientación pélvica de los miembros inferiores y la integridad anatómico-fisiológica de los músculos, los cuales se encargarán de hacer los ajustes posturales. Ahora bien, hay dos posturas importantes que son fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades de la vida diaria, pero que si las hacemos mal, pues vamos a alterar la columna, que es una, la bipedestación. Muchas veces por una bipedestación prolongada vamos a sentir un poco de dolor columna, en la columna vertebral, específicamente en la zona lumbar. También en la acción de estar en sedente o sentado, pues vemos que si no tenemos las adecuadas activaciones musculares, pues las curvas se van a alterar completamente. Si ven acá, la lordosis se pierde, la cifosis, la lordosis de la cervical se aumenta, la cifosis del tórax se aumenta, ¿m? Va a provocar alteraciones musculares y posturales. Este sería una buena forma de enseñarle a los clientes cómo se debe o cómo se debe hacer el movimiento para mantener una buena postura al momento de estar sentado. Ahora bien, entramos al tema de lleno, que son las alteraciones de la columna vertebral, que se va a definir o se toma como que es toda desviación de la columna vertebral más allá de las curvas fisiológicas consideradas como normales. Entonces, rápidamente tenemos una persona con unas curvaturas normales, una persona con una cifosis torácica, una persona con una lordosis lumbar y la escoliosis. Entonces, esas son desviaciones en el plano sagital. Esta es una desviación en el plano frontal, puede darse en C o en S. Esta es una de las evaluaciones más fáciles de hacer para ver qué tipo de escoliosis tiene la persona. Entonces se le pide a la persona que junte sus talones sin camisa, baja a tocar la punta de los pies y si la persona no tiene escoliosis, se va a ver de esta forma. Se puede decir nivelada a los dos lados, los dos semicuerpos. En cambio, si la persona tiene una lordosis, pues se va a ver que hacia el lado que tiene la concavidad se va a deprimir. Entonces se va a ver una parte de la espalda más arriba que la otra.
Una prueba de las más fáciles y pues se puede decir que tamices para la prescripción del ejercicio. Como les decía, escolosis, deformación en el plano frontal, puede ser en C o en S. Deformaciones en el plano sagital, está la hipercifosis, la hiperlordosis, esta es muy común en las mujeres, que ahí vemos también que las alteraciones en columna no solo son por malformaciones o desbalances, sino también culturales. Esto ha llevado a que la mujer trate de sacar más glúteo a costa de hacer una hiperextensión en su columna lumbar que la va a llevar posteriormente a puede ser una degeneración de los cuerpos vertebrales o los discos vertebrales. Y otra que también es común es la rectificación o aplanamiento de la columna, la cual se piensa a disminuir las curvas normales de la columna, y esto va a llevar a una transmisión inadecuada de fuerza y una compresión inadecuada de los discos invertebrales y a los componentes nerviosos que hay entre ellos. Ahora bien, hay factores mecánicos y fisiológicos que van a llevar a que se cambien las curvaturas normales de la columna. Algunos de los factores mecánicos pues, son las malas posturas, posturas prolongadas, desbalances musculares. Algunos factores fisiológicos son patologías que conllevan malformación osteomuscular, algunas malformaciones de la caja torácica. Vamos a ir viendo un poco más a fondo cada una de las alteraciones. Empezamos con la hipercifosis, que es una alteración de la curva dorsal en el plano sagital. Aquí se ve una persona normal, cuando empieza a cambiar su postura, va a haber una protrusión de abdomen hasta llevar a la protrusión máxima de abdomen y una pérdida, se puede decir, de tamaño. El aumento de la concavidad anterior se va a dar entre mayor o entre 50 y 55 grados. Las clasificaciones de la hiperlordosis tenemos que pueden ser de origen posturales, pueden ser enfermedades de Sherman, que es una cifosis idiopática juvenil. Puede ser de origen congénito por defectos de formación de segmentos o mixtas. Puede ser a costa de una mielomeningocele, que es una malformación desde el nacimiento en el cual se sale el cordón umbilical por una de las vértebras dorsales por no formación adecuada del cuerpo vertebral. También puede ser de origen traumático, con o sin lesión medular, puede ser posquirúrgica, puede ser metabólica, puede ser enfermedades de colágeno, que van a alterar la integridad de los diferentes componentes que tiene la columna. También puede ser tumoral, ¿sí? Un tumor puede desplazar algún tipo de vértebra, puede llevar a que las fuerzas cambien dentro de la columna y se empieza a formar una hipercifosis, puede ser de origen inflamatorio, puede ser una distrofia de crecimiento y hasta una infección puede causar una hipercifosis. Ahora bien, entonces uno siempre en las alteraciones trata de ubicar algunas vértebras. Entonces, dependiendo de la vértebra que está más protuida, más salida del centro normal de la columna, se llama la vértebra apex. ¿Mm? Con esta vértebra apex se mide la angulación de la curvatura anormal. Vértebras finales y el ángulo de la cifosis en este caso. Entonces tenemos que se puede clasificar como a partir de la vértebra apex, como una hipercifosis cervicotorácica, si está entre C7 y T11, una cifosis torácica si está entre T2 y T11, y una hipercifosis toracolumbar si aparece entre la T12 y la L1. También se puede clasificar según su radio. Entonces hay hipercifosis redondeada, que es el caso de la primera imagen. ¿Sí ven? Se puede decir que el perímetro es redondo. Y está la hipercifosis angular, ¿m? Donde vemos a este chico con esta alteración, pues ya muy avanzada, muy grave, que solo tendrá pues corrección con operación. Y eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa?
Entonces el eje de carga está muy por delante de los cuerpos vertebrales, como lo vemos acá. Está muy por delante de los cuerpos vertebrales, lo que va a llevar a alteración de la distribución de la carga y la transmisión de fuerzas, donde los elementos anteriores, que serán estos, ¿sí? Estos, la parte anterior de la columna, se va a ver sometida a una fuerza de compresión, ¿m? Y los elementos posteriores a una fuerza de tensión. Aquí es donde uno va a ver que empiezan a aparecer las hernias lumbares o las hernias vertebrales, que es la salida del cordón, que es la salida del cordón neural por uno de esos espacios, por la ruptura, ¿m? Debido a este cambio en fuerzas. Em, También se puede ver con una línea deplomada y se va a ver que pues está más anteriorizada. Para mantener el equilibrio del raquis e intentar someter la columna a una carga mínima, se realizan compensaciones de los segmentos vecinos. Entonces, esto va a llevar a la formación de una hiperlordosis cervical y lumbar centradas en el eje de carga de la cadera. Entonces, uno puede empezar, o el paciente puede empezar con una pequeña cifosis eh, a nivel torácica, digamos, ¿m? Y a medida que va pasando el tiempo, pues el cuerpo trata de mantener su eje de carga lo más centrado posible. Entonces, lo que empieza a hacer es compensar, a ver que no hacemos ningún cambio en esta zona, empieza a compensar con su pelvis, haciendo una retroversión y aumentando la lordosis lumbar, lo que nos va a llevar a tener dos curvaturas ya alteradas, sabiendo que se empezó con una muy pequeña al inicio. Entonces, si ven, es como una bola de nieve, se va aumentando si uno no la detiene rápidamente y es más difícil con el tiempo. Ahora veamos un poco más a fondo la hiperlordosis, que es una acentuación de la concavidad posterior a nivel de la columna cervical o lumbar. Entonces se tiene que la columna cervical, el aumento debe ser mayor o está pasado de los 50 grados de curvatura. En la columna lumbar se considera ya cuando pasa a mayor de 60 grados. Puede ocurrir por aumento de peso del abdomen, como en el embarazo, o por una obesidad mórbida también puede ser, por como una obesidad extrema, y por mala postura. Aquí se ve una chica, una niña con una lordosis muy marcada, ¿sí? Ya muy pequeñita, también se ve que tiene escápulas aladas, muy mala postura. Ahora bien, vemos las clasificaciones de la hiperlordosis. Entonces, según su origen y naturaleza, podemos nuevamente postural, congénita, estructural o compensatoria. Compensatoria es la que les decía que empieza con una alteración, puede ser más superior y a medida que el cuerpo intenta jalar el centro de gravedad al, a la posición adecuada, pues se hace una compensación hace cambios en la columna también. También se puede ver por el arco, entonces puede ser una lordosis baja o una lordosis alta. Aquí vemos los cuerpos vertebrales, ¿m? Las apófisis son estas de aquí atrás, y el cuerpo vertebral es este sería el disco intervertebral, esta parte interior es la médula espinal. Entonces, en este tipo de alteraciones de hiperlordosis, la mayor carga está en la parte posterior de los cuerpos vertebrales, si lo ven acá. Hay una reducción en el espacio intervertebral posterior. El núcleo pues va a ser, a raíz de esa fuerza, el núcleo va a ser proyectado hacia adelante y las fibrillas anteriores del anillo también se van a ver, se puede decir, alteradas, ¿m? Aumentando la tensión en estas fibrillas del anillo. Aquí, si pasara una hernia, sería hacia este lado, saldría el cordón nervioso saldría por este lado y se formaría una hernia. Si vemos algunas de las, se puede decir,
De los factores más comunes posturales que se van a ver en una persona con hiperlordosis son una anteversión de la pelvis hacia adelante, en esta dirección hacia adelante, una rotación. Se va a presentar una retracción de los flexores de cadera, acá, principalmente el psoas ilíaco. Habrá una protrusión y una debilidad abdominal. Ahora bien, miremos la retracción, la rectificación de la columna. Entonces, se entiende como una disminución de la curva lumbar, dorsal o ambas. Las causas pueden ser fracturas por compresión, puede ser procesos degenerativos de la articulación vertebral, puede ser una espondilitis anquilosante, que es como que se empieza a soldar la vértebra una con una, otra con otra, y se empieza a volver sólida la columna. Puede ser por cirugías de fusión espinal para corrección de escoliosis. Puede ser personas que permanecen mucho tiempo sentadas con la columna encorvada. Hay diferentes signos y síntomas. Entonces encontramos la incapacidad o dificultad para permanecer en posición erecta y flexionar el tronco. También hacia incapacidad de la flexión hacia adelante. Dolor de la espalda. Fatiga por debilidad de los músculos extensores del raquis. Alteraciones mecánicas que podemos ver. Entonces, aquí hay un ejemplo donde la L3 se ubica por detrás de la línea de la plomada. Contemos, aquí está L5, L4, L3. Si vemos, pasa por la línea de la plomada. Cuando hay una rectificación de la curva, ¿esta cuál es? Curva lordótica de la lumbar. La L3 ya está muy por detrás de la plomada. Entonces esto va a tener que la persona tenga una tendencia a inclinarse hacia anterior en una posición de bipedestación. Entonces vemos que va a haber una inclinación posterior de la pelvis que va a reducir la lordosis lumbar, va a haber una hiperextensión de rodillas y un alargamiento de los flexores de cadera. Los músculos lumbares, glúteo, isquiotibial son reclutados para inclinar la pelvis tratando de obtener mayor alineación corporal. Posiblemente los músculos abdominales permanecerán tensos y los músculos erectores del raquis o de la espina dorsal son débiles y alargados. Vimos unas escoliosis ya muy graves, muy avanzadas. Quizá estos chicos tendrán algún problema congénito. Entonces vemos los signos de la escoliosis, donde se pueden ver los hombros desnivelados, una curvatura de la columna, igual la cadera desnivelada. Encontramos una desviación de la columna en el plano frontal con inclinación lateral y rotación de los cuerpos vertebrales. Se trata de una deformación tridimensional. Entonces pues su mayor malformación será en el plano anterior, pero al tener pequeñas rotaciones se verá alterada los tres planos. Las clasificaciones idiopáticas, que son de origen desconocido, paralíticas, que son asociadas a enfermedades neuromusculares, congénitas, que son secundarias a malformaciones vertebrales, asociadas a síndromes como el síndrome de Marfan. eh, Hay una esclerosis infantil que aparece entre los 3 años, antes de los 3 años de edad. Hay una juvenil que está entre los 4 y 9 años y la de los adolescentes que se da después de los 10 años. También se puede clasificar según su nivel, donde puede ser una escoliosis dorsal, una escoliosis dorsolumbar, una escoliosis eh, lumbar y una escoliosis de doble curvatura, ONS.
También tenemos según los grados, unas escoliosis leves son las que tienen un ángulo de 10 grados, una escoliosis moderada entre 20 y 40 grados, una escoliosis severa mayor de 40 grados. Normalmente casi todos tienen algún grado de escoliosis, pero siempre es menor de 10 grados. Uno se debe empezar a preocupar cuando es mayor de 12 grados. La idea es, pues no es difícil mantener la columna completamente alineada, pero mantenerla por debajo de esos 10 grados es fundamental. Hay algunas actitudes escolióticas que afectan la estructura flexibles, podrá ser momentáneamente corregida o esa actitud escoliótica es la que algunas veces nosotros vamos a mantener o vamos a mostrar. Esa se puede corregir con el esfuerzo del individuo, simplemente con el esfuerzo y conciencia corporal, él lo puede corregir. Pero si dejamos avanzar, eso se puede convertir en una esclerosis estructurada, que se hace referencia a las estructuras afectadas son rígidas, óseas, como consecuencia de acuñamiento o rotación de la vértebra, y no podrá ser corregida por el individuo mediante esfuerzo voluntario. Aquí vemos que en flexión lateral se produce una rotación, por lo que los cuerpos vertebrales se orientan hacia la convexidad y las apófisis a la concavidad. Por otro lado, cuando hay una desviación longitudinal de raquis, se produce un desequilibrio que es compensado por la rotación de las curvas en sentido opuesto. Vemos que la vértebra apical se localiza entre las dos vértebras terminales de la curva. Mayor compresión de los discos intervertebrales de la escoliosis lumbar. Los discos de las escoliosis aumentan la presión en el disco del lado que está en la concavidad. Nuevamente, aquí sería vértebra apex, que es la que tiene la mayor grado de rotación. Vértebra terminal, vértebra terminal. Aquí habría otra vértebra apex y aquí otra vértebra terminal. Entonces aquí este nos está mostrando una escoliosis en S. La flechita hacia abajo es donde hay menos rotación cervical, qué pena, vertebral, y donde está la flechita hacia arriba, ahí es donde hay más rotación vertebral, que casi siempre es en la vértebra apex donde hay más rotación. Listo, esto era todo. Muchas gracias.